Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Canta con nosotros. ¿Quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó? ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Miguel Jun de la Iglesia Bautista del Centro de la ciudad del Dorado, Misiones. Muy lejos de donde están ustedes, pero es un gusto poder compartir este tiempo de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. Anhelo en mi corazón poder ser de bendición para ustedes y ser de fortaleza en tiempos difíciles como están pasando ustedes, como estamos pasando todos también en este tiempo de pandemia. Quiero contarles que hace 11 años que estoy pastoreando una red de iglesias aquí en el norte de la Argentina. Soy entrerriano, hace 11 años que estoy pastoreando esta iglesia y a medida que fueron pasando los años, otras congregaciones se adhirieron a la visión, al proyecto, al sueño, y hoy son varias congregaciones que estamos pastoreando con un equipo pastoral que se ha sumado también. Y bueno, tengo la oportunidad en esta hora que me han cedido
nuestros líderes nacionales, de quien también compongo la Junta de Administración de la Confederación Evangélica Bautista. Y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Anhelo en mi corazón entonces ser de bendición y poder llegar a sus hogares con una palabra de aliento, de fortaleza y decirles que el Señor no los ha abandonado, sino que está con ustedes, y espero que de aquí en más el Señor siga haciendo su obra para gloria y honra de su nombre en medio de la iglesia de Devoto. Quiero invitarte a que puedas buscar la palabra de Dios, la Biblia, y los quiero ubicar en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Vamos a ir al Antiguo Testamento y en este capítulo 17 nos vamos a centrar para sacar una meditación para todos nosotros. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es volver a reflotar en nuestra vida espiritual la necesidad y la gran verdad bíblica de que debemos aprender a depender en todo tiempo del Señor. Yo no sé cómo estás en esta época en relación a tu dependencia con Dios, pero sin duda que una de las actividades que el creyente tiene que aumentar, tiene que crecer, es, en este caso, su dependencia con Dios. Sabemos que la Escritura nos enseña que Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, que no podemos escaparnos del Señor, Él está siempre con nosotros. Dice la palabra, ¿a dónde voy a poder huir de la presencia de Dios? Si me quiero escapar y esconderme en las profundidades del océano, allí va a estar. Si me voy al pico de la montaña, allí Dios también. Dios está con nosotros siempre. Y esta gran verdad bíblica nos tiene que traer paz y seguridad en todo tiempo. Es por eso que en tiempos difíciles como los que vivimos, no hay nada que mejor recordar una gran verdad de la palabra: depender del Señor. Porque nosotros no creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Dios está obrando en medio de ustedes. Dios está haciendo su obra y su gloria se manifestará entre ustedes aún en tiempos difíciles. Dijo el salmista, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú me infundes aliento. Por eso, querido hermano, querida hermana, querida familia de Dios, qué mejor que volver a rescatar una gran verdad de la palabra de Dios, que es aprender a depender. Y quiero invitarte a que puedas buscar en el capítulo 17 de Primera de Reyes, y ahí nosotros vamos a centrarnos con el mensaje de la palabra para todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora oramos para que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, que es aliento de vida, que es esperanza para nosotros, nos pueda estar hablando. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra mente, para que la verdad de tu palabra, que es infalible, nos pueda traer paz, seguridad, y cada uno de nosotros salgamos de este servicio bendecidos, sabiendo que hemos escuchado tu voz. Háblanos, Señor, tenemos hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, dice la iglesia. Espero que sí. Y vamos a ir al capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 6. Y allí vamos a encontrar una hermosa historia, un relato sagrado que nos inspira a depender cada día más y más, porque si Dios utilizó a un hombre como Elías, también Dios puede usarte a vos para manifestar su gloria y sus propósitos. Lo que tenemos que aprender, como aprendió Elías, es a depender más y más cada día del Señor. Dice la palabra, voy a leer la versión que habitualmente uso en nuestra congregación, que es la Nueva Versión Internacional. Y dice el relato bíblico así: ahora bien, Elías, el de Tisbe de la ciudad de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel,
a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, al este del Jordán. Beberás del agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía del agua del arroyo. He pensado tanto en esta porción de las Escrituras. A mí me trae muchas reflexiones, pero también muchas preguntas. Lo que está pasando aquí es que en este relato se introduce la vida de un profeta, pero un profeta muy importante en la historia de Israel. Pero en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17 al 18, va a decir sobre la vida de Elías esto que les quiero leer. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y llovió, y la tierra dio sus cosechas. ¿Saben? Cuando hablamos de la vida de Elías, tenemos que decir que Elías fue un hombre común y corriente, sujeto a las mismas pasiones que ustedes y las que yo tengo. Elías fue un hombre de Dios que se dejó usar por el Señor, que permitió que el Señor cumpliera sus propósitos a través de su vida, que aprendió a depender del Señor, que cada prueba de esos milagros, son 7 los milagros que aparecen en el ministerio público de Elías, cada uno de ellos necesitaba mayor fe de parte del profeta, y en cada instancia de lo que se nos describe en el libro de Reyes, en el capítulo 17 en adelante y los primeros capítulos de Segunda de Reyes, nos va a mostrar un Elías que fue creciendo, madurando en su fe, como espera Dios que vos y yo maduremos en nuestra vida espiritual y en nuestra fe y en nuestra dependencia hacia Dios. Algunos creían que Elías no era un hombre común y corriente, era como que Dios trajo un ángel del cielo, lo puso en la tierra y le dio una misión muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque las características de la vida de Elías mostraban que no era casi un hombre común y corriente, pero cuando miramos Santiago, la palabra nos describe que Elías fue un hombre común y corriente, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. O sea, que cuando miramos los distintos personajes de la Escritura, nos tenemos que dar cuenta que eran hombres y mujeres comunes y corrientes. A la diferencia de vos y de mí, es que se dejaron usar por Dios para cumplir con los propósitos divinos. Y quisiera en esta ocasión invitarte a que dependas de Dios para que Dios pueda cumplir sus propósitos en tu vida, para que puedas hacer proezas en el nombre del Señor, que Dios te pueda usar con gracia, con poder, pero que le permitas al Señor. Mucho vemos en la vida de otros cómo son usados y nosotros le decimos a Dios: cuánto quisiera que me uses como el hermano, como la hermana, pero a diferencia de ellos es que tienen un corazón predispuesto a ser enseñados por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos llegar a tener un corazón marcado por la rebeldía, la desobediencia. No estamos sujetos a lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos otras estrategias que no son divinas, son carnales. Le decimos al Espíritu Santo que queremos ser usados, pero en las condiciones propias nuestras. Nosotros le decimos al Espíritu
cómo tiene que obrar, actuar con nosotros. Le damos como una idea qué tiene que hacer, como que no supiera qué hacer con nosotros. Entonces ahí está la diferencia entre un Elías que vivió hace muchos años atrás, que queda en la palabra de Dios su vida marcada para inspirarnos, para mostrarnos que se puede depender de Dios, y lo que sucede con muchos de nosotros que nos rebelamos, vamos en contra de lo divino, de lo que Dios quiere, de los planes establecidos por Él, y queremos ser usados. Entonces algo que no va, no engrana. Hay algo que tiene que cambiar en nosotros para que realmente podamos ser esos instrumentos que Dios use para que su nombre sea exaltado allí en la capital federal como también aquí en mi ciudad, en El Dorado Misiones. Tenemos que ser predispuestos a que el Espíritu Santo saque de nosotros todo lo malo y nos llene de la gracia de Dios para ser ese instrumento útil. Fíjense cómo Dios lo prepara a este hombre que inmediatamente pocos datos tenemos, pero se introduce la misión que él iba a tener. Era ir al rey y decirle, se alejaron de la palabra. Ustedes saben que Israel, después de Salomón, se divide el imperio y hay una rama de reyes que son muy impíos. Y es la rama de la que viene la descendencia de Acab. Acab era el 7º rey después de la división del reino, pero cada uno de estos reyes, hasta Acab, fueron apartando al pueblo de Dios de una fe genuina. Dejaron de seguir a Dios y fueron atrás de Baales. Y acá lo vemos a Acab casada no con una del pueblo, sino con una foránea, y que introduce un altar y una espiritualidad falsa, y forman una veneración extrema hacia Baal y todo ese culto. El profeta tiene que venir y denunciar algo que no todos estamos dispuestos en tiempos difíciles, cuando el contexto no es propicio para nosotros. El profeta se tiene que levantar como un testigo del Señor e ir a decirle a los gobernantes, las cosas no van bien. ¿Y saben por qué? Porque apartaron su corazón de Dios. Acab tenía un corazón apartado y su esposa Jezabel maximiza esa separación, genera mayor división todavía entre el pueblo y el Señor y los lleva a una adoración hacia Baal. Sin duda que la predicación del profeta de Elías no era simpática, era venir y decirle al pueblo y a sus gobernantes, hasta que no cambien su corazón, el Señor no va a mandar una gota más de agua sobre esta tierra. Vendrá la sequedad, vendrá la muerte, vendrán un montón de conflictos, pero hasta que no cambien su corazón y vuelvan a Dios, no va a caer una gota. Imagínense que cualquiera de nosotros ir a decirle a los gobernantes actuales que si no vuelven su corazón a Dios, que si no toman medidas con justicia y equidad, Dios no traerá bendición sobre nuestra Argentina. Sin duda que no es simpático, no es ir a decirle a los gobernantes, el Señor está contigo, dale para adelante, todo lo que hagas te saldrá bien. Están trayendo palabras de condenación. E inmediatamente el profeta es protegido por el Señor y es llevado en todo ese lapsus que no iba a llover a una zona desprotegida. Dice a un lugar que se llamaba Querib, a un arroyo, y allí iba a suceder algo
maravilloso, increíble para nosotros. Dios iba a cuidar a su siervo por haber sido obediente a lo que le estaba pidiendo. Y él se iba a alimentar tomando el agua del arroyo, y cuervos iban a venir durante el día y la tarde y le iban a traer alimento. Yo me pregunto, ¿cómo Dios actúa? Cuando a veces nosotros creemos que Dios tiene que obrar de algunas maneras. Y cuando uno va al Nuevo Testamento y uno mira el ministerio público de Jesús y cómo Él fue haciendo milagros entre la gente, uno ve que el Señor obraba los milagros y no siempre de la misma manera. Aún los que parece que fueran iguales, siempre tienen un elemento que lo caracteriza como único. Y esto me hace ver, y les quiero compartir a ustedes, hermanos, es que el Señor obra de la manera que a Él le parece, en el lugar que le parece y con quien le parezca. No se trata de quién queremos que Dios le toque, sino que Dios obra porque la soberanía es del Señor. Y qué bueno es ver aquí que el profeta es sacado de ese contexto de agresión, de conflicto, para ser llevado a un lugar y allí va a ser sostenido, cuidado, mantenido por el Señor en un tiempo difícil. ¿A dónde lo lleva Dios? A un arroyo que por no llover se iba a comenzar a secar. Podría haber pensado el profeta, pero yo acá tampoco voy a estar seguro. El Señor me quiere cuidar, pero el arroyo se va a empezar a secar. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y lo otro, va a ser alimentado por cuervos. Ustedes saben que entre las legislaciones que tenía el pueblo hebreo, había una legislación que les permitía comer de ciertos animales y otros no porque eran impuros. El cuervo era un animal impuro. ¿Se imaginan para ustedes que venga el Señor y nos diga, van a ser alimentados por estos animales que se alimentan de la carroña, que comen de lo que nosotros no comemos, y que ellos iban a ser los agentes que transportaran el alimento para el siervo de Dios? Algo loco, impensado, rarísimo, pero fueron los medios que Dios usó para que el profeta aprendiera a prepararse para lo que iba a venir luego, lo que Dios le iba a entregar en sus manos para que él hiciera. A mí me gustaría que en esta ocasión nosotros aprendamos a ver desde el ejemplo del profeta que muchas de las cosas que Dios hace a nuestro alrededor no tienen sentido para nosotros, no tienen lógica para nosotros, pero sí tienen lógica para Él. Y eso es lo bueno, que tenga lógica para Él, que Él es el que hace las cosas, porque como les dije hace un rato, no creemos en la casualidad, pero sí en la causalidad. Dios hace todas las cosas para algo. Y pasando ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba, cada uno de nosotros saldremos victoriosos y fortalecidos, porque hemos aprendido a depender de Dios. Yo le digo a mi iglesia, en estos tiempos de pandemia, donde una de las provincias que menos caso tiene es Misiones. Si no es la última, la que menos tiene debe ser la anteúltima, porque Formosa, provincia vecina, acá del NEA, también nos muestra que tiene muy pocos casos. Buenos Aires es una de las provincias que tiene una multiplicación de casos de COVID, pero saben que pensaba, en este tiempo la gente está muy asustada, muy temerosa de lo que puede pasarles. Y no me refiero solo a los incrédulos, a la gente que no tiene Dios. Hay mucho temor en el corazón de aquellos que confían en el Señor, pero frente a todo lo que está pasando, esa negatividad sistemática de los medios de comunicación que permanentemente nos dicen que murieron 4, que murieron 5, que murieron 10, que murieron 100, que la vacuna cada vez viene más tarde, que cuando parecía que iba a venir en diciembre pasó a abril y ahora dentro de 2 años,
y hay mucha gente que está asustada. Y posiblemente alguno de los que me está mirando en esta ocasión es uno de los que dice: pastor, yo tengo miedo, tengo temor de lo que nos puede pasar. El profeta pasó por un ambiente muy hostil, por circunstancias muy difíciles. No era una pandemia, pero lo que Dios le estaba pidiendo a él pasar en su ministerio era difícil, no era para cualquiera, solamente para aquellos que aprenden a depender de Dios y a confiar en el Señor. Yo quiero decirte en palabras del Señor Jesús: no temáis, no temáis, no va a sobrevenir a cada uno de nosotros algo que no podamos resistir, pero si tu corazón y tu mente se llena de angustia, de ansiedad, de dolor, de tristeza, es el tiempo para buscar más de Dios, refugiarnos en el Señor, declamar a Él a través de la oración y el ayuno y decirle: Señor, quiero que mi fe en este tiempo crezca en vez de decrecer. Y hoy la fe de muchos se ha apagado, se ha entristecido, pareciera que no ven la mano de Dios actuar, y es por eso que ellos sucumben frente a la prueba. Dice la palabra del Señor que tenemos que vencer lo que nos está pasando. Y tenemos que vencer con las armas espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Contra ellas no hay nadie que pueda. No puede Satanás con las armas que el Espíritu nos ha dado. Entonces, hermano querido, frente a la prueba, revestite de la armadura de Dios y salí a pelear. Busca la victoria, porque el Señor nos ha preparado, nos ha equipado para que tengamos victoria en su nombre. Dios habló a Elías durante aproximadamente 1 año y medio allí en Kelip. Todos los días habrá sido una gran escuela de transformación para Elías, porque después de Kelip, lo que el Señor le pidió fue de fe mayor. Y yo creo que después de todo este tiempo de dificultades para la iglesia de Devoto, el Señor está invitándoles a depender más y más, a no mirar a los hombres, sino mirar a aquel que murió en la cruz para darnos la seguridad de la vida eterna, pero también un mejor mañana en esta tierra. Y tenemos que mirar a la cruz, quebrantarnos y humillarnos en la cruz y decirle: Señor, no se trata de mí, se trata de vos. Mi yo muere, lo dejo aquí frente a tu cruz y te pido que me des la gracia de aprender a confiar y a depender más y más. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su Espíritu, nos está preparando para algo nuevo y mayor. Y espero que la iglesia diga amén. Nos estamos preparando porque lo que viene de parte de Dios será aún más grande, mayor. Pero nos está preparando y yo quiero salir aprobado y victorioso. Quiero invitarte a cerrar tus ojos allí donde estás. Y oramos en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora nos preparamos, Señor, así como fue el ejemplo de Elías. Tú lo utilizaste de manera gradual, paso a paso, pero lo utilizaste para que él tenga un ministerio maravilloso de un hombre que aprendió a depender en todo de ti. Y hoy quiero pedirte que la iglesia hermana de Devoto aprenda en medio de las pruebas a confiar y a depender más de ti. No es de valiente sucumbir, no es de valiente salir rajando, huyendo. Es de valiente enfrentar la realidad y transformarla no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Porque dice tu palabra que para todos los que creemos en ti, nada es imposible. Bendigo mi iglesia hermana.
a la familia espiritual, Señor, de la iglesia de Devoto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que la gracia del Señor sonría sobre ti y te dé paz todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima, hermanos. Un gusto compartir con ustedes. Yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Te cantamos, las cadenas se romperán mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla.
puertas se abrirán. Algo está por suceder. Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.